¿Cuántos están expectantes por lo que el Señor hará en esta casa? Aleluya, Señor. ¿Cuántos están cansados en esta mañana? ¿Están cansados? Yo los veo un poco cansados. No, gloria a Dios. Entonces vas a estar en la actitud correcta delante del Señor y vas a reaccionar a lo que el Espíritu Santo quiere hablarte en esta mañana. Yo te puedo decir físicamente, yo sí me siento cansado. Físicamente, pero en el Espíritu no. Y el Espíritu es lo que debe gobernarnos por encima de nuestra carne en nuestras vidas. Gracias a Dios Él nos permitió estar, te comentaba, en un congreso que arrancó el día miércoles a las 9 de la mañana. Terminó el día de ayer a las 8 de la noche. Fueron 4 días intensos. Estábamos aproximadamente 10 horas cada día en el evento, un evento en donde el título de este evento era una escuela de fuego. Y vinieron varios ministros, estuvimos recibiendo impartición de parte del Espíritu, a través de estos ministros, y de verdad estar en la presencia de Dios fortalece. El evento fue en San Luis Potosí, así que sí son muchas horas de trayecto. Salimos ayer a las 9 de la noche y llegamos aquí a Tlaxcala a las 5 de la mañana, pero veníamos con una alta expectativa de lo que el Señor quiere hacer y derramar en esta casa, porque mucho de lo que estuvimos viendo ahí tenía que ver con cosas que conocemos, con cosas que creemos, con la verdad de la palabra y con la verdad del Evangelio, pero con principios y llaves y claves que nos van a permitir caminar en lo sobrenatural. Así que nosotros venimos de estar 40 horas en la presencia del Señor. Tal vez nuestros rostros no brillan como el de Moisés, pero en el Espíritu, en nuestro espíritu estamos avivados. Así que lo que queremos hacer y lo que el Espíritu Santo quiere que hagamos en los próximos domingos es poder impartir algo de lo que hemos recibido, porque nunca lo que el Señor trae a nuestras vidas es simplemente para quedárnoslo nosotros o para simplemente haber tenido una experiencia. Como te lo hemos dicho, las experiencias por sí solas no te llevan a una verdadera transformación, sino el encuentro que tú puedes tener en esas experiencias es lo que verdaderamente va a transformar tu vida. Así que si tú te expones a la presencia de nuestro Dios, Él va a hacer una obra maravillosa en ti. Si es que tú lo deseas, si es que tú quieres que verdaderamente el Espíritu Santo transforme tu ser. Fue un evento en el cual hablaron básicamente sobre 20 temas diferentes. Así que también era conferencia tras conferencia, administración tras administración. Los breaks eran de 5 o 10 minutos a lo mucho. El tiempo de comida era 1 hora porque no había más tiempo si queríamos aprovechar todo lo que el Espíritu quería traer. Pero mucho del evento se centró en la sanidad interior. Y fue impactante ver a más de 350 personas reunidas en ese lugar siendo liberadas de cosas que venimos arrastrando cada uno de nosotros por haber abierto puertas al enemigo o porque hay cosas que vienen en nuestra ascendencia que afectan nuestro presente. Pero gracias a Dios que el Espíritu Santo estuvo trabajando en ese evento para liberarnos, para avivarnos, para trabajar profundamente en nuestros corazones, de tal manera que cada uno de nosotros podamos realmente ser esos fieles discípulos de Jesucristo que imparten la verdad, y esa verdad viene acompañada del poder desatado de nuestro Dios para cada uno de nosotros. Así que yo espero que tú también tengas esa hambre y ese deseo de recibir todo lo que el Espíritu Santo está revelando
y que vamos a estar compartiendo contigo a partir del próximo domingo, así que te animamos a no faltar, porque todo esto lleva una secuencia, y si tú te pierdes algo de lo que viene en esa secuencia, pues vas a estar carente en algún área de tu vida. Así que yo te animo de verdad a no faltar, a venir y a venir con la disposición de ser transformado por el Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a servir a nuestro Dios? ¿Sí? ¿Verdaderamente dispuestos a servirle? Con todo lo que esto implica, porque muchas veces levantamos la mano como por inercia. ¿Quién quiere servir? Yo. Sin saber lo que eso implica. Servir a nuestro Dios es poner nuestra vida en el altar, de tal manera que Él consuma primeramente todo aquello que estorba, para que entonces nuestra vida realmente le sea agradable a Él. Y ponerte en el altar es morir a ti mismo, es morir cada día a ti mismo y hacer tu propia voluntad a un lado, para que sea la voluntad de Dios la que prevalezca y la que tú sigas y en la que tú camines. Así que servir a nuestro Dios es más allá que un simple deseo en el corazón. Eso va mucho más allá. Es entregar tu vida por aquel que entregó la suya para rescatarte, para redimirte. Y yo creo que no hay nada que podamos hacer tú y yo para poder pagar o compensar lo que Jesús ha hecho por nosotros desde antes de la fundación del mundo, porque la palabra dice que Jesús fue inmolado antes de la fundación del mundo. Así que el acto fue consumado en la cruz del Calvario, pero eso ya había sido hecho desde antes de la fundación del mundo. Así que no hay nada que tú y yo podamos hacer para poder pagar todo lo que Jesús ha hecho por nosotros. Y el servirlo es simplemente mostrarle nuestra gratitud por lo que Él ya hizo, sigue haciendo y hará por toda la eternidad. Así que el servicio debería ser algo en lo cual tú y yo deberíamos estar plenamente convencidos y dispuestos, y que cuando alguien te invite a servir, tu respuesta debería ser sí. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Y muchas veces queremos simplemente las cosas que son ser visto. Pero déjame decirte que si esa es tu motivación, estás equivocado y eso no es agradable. Aunque tú puedas estar sirviendo, eso no le agrada al Señor. Lo que le agrada es que tú tengas un corazón recto y bueno para servirlo por la gratitud que hay en tu corazón. Así que la iglesia verá, y cuando hablo de la iglesia no hablo solo de esta iglesia, sino hablo a nivel global. La iglesia verá lo que por años quiso ver. Esa es la temporada que nos está tocando vivir, la temporada donde la iglesia verá lo que por años ha querido ver. Y eso tiene que ver con una gran responsabilidad para cada uno de nosotros. Y déjame explicarte a qué me refiero con esto. Yo creo que coincides conmigo que la iglesia muchas veces es carente de poder expresado, no porque no tenga el poder, sino porque no saben cómo utilizarlo o cómo expresarlo a otros. Y yo creo que la iglesia está hambrienta de ver el poder de Dios manifestado en este tiempo. Y yo espero que tú tengas esa hambre, porque lo que desata muchas veces la manifestación de lo que Dios quiere hacer es el hambre que tú tengas por aquellas cosas que Dios puede hacer. Así que si en ti y en mí hay esa hambre, Dios se va a derramar con todo su poder en estos tiempos, pero te necesita a ti. Así que por eso te preguntaba, ¿cuántos están dispuestos a servir? Porque más allá de que tú puedas levantar tu mano, Dios está viendo tu corazón.
Y si tú estás dispuesto a servirle, lo que Él va a hacer es va a utilizarte a través de haberte dado su autoridad, pero utilizándote a través de su poder, para que tú puedas expresar la verdad del evangelio. Porque como yo te he dicho, la iglesia desafortunadamente a lo largo del tiempo ha ido perdiendo lo que Jesús estableció en esta tierra. Porque con una desviación mínima que tú puedas tener, con el paso del tiempo esa desviación se vuelve enorme. Y entonces lo que la iglesia ha experimentado es esa falta de poder y de la autoridad en la que debió haber caminado siempre. Así que este es el tiempo que Dios ha decidido para que la iglesia salga de ese letargo, para que salga de ese adormecimiento y pueda vivir el evangelio puro que Jesús compartió. Y eso es lo que Él quiere, que tú estés en esa disposición de poder servirlo, mostrando todo el poder. Porque cuando tú caminas obedeciendo lo que el Señor quiere, Él respalda lo que tú estás haciendo a través de milagros, de señales, de prodigios y de maravillas. Así que ni siquiera es algo que nos corresponda a nosotros hacer. Simplemente a ti y a mí nos toca fluir a través de ese poder que no es nuestro, pero que fluye a través de cada uno de nosotros. Y quiero mostrarte gráficamente cómo es que funciona esto. Así que le voy a pedir a 3 varones que puedan pasar aquí al frente. Adrián es uno de ellos. Pásale, Adrián, faltan 2 más. ¿Quién quiere venir al frente? Fer Lara. Y puede venir Alfonso. Y le voy a pedir a mi hermana Silvia que también venga aquí al frente. Es el Padre. Y vamos a imaginar por un momento que Alfonso es el Padre Celestial. No veas a Alfonso ahí parado, ve al Padre Celestial ahí parado. Es el más grande de todos. Fíjate en Alfonso y él es el Padre que está extendiendo sus brazos, está abriendo sus brazos para mostrarte su amor. Pero a la par de él está el Señor Jesucristo. Ahorita va a ser representado por Fer, porque no te acercas con el Padre Celestial y se unen en un abrazo. Y tú puedes ver unidad ahí. Tú puedes ver cómo el Padre y el Hijo son uno. Eso dice la palabra de nuestro Dios. Pero no están solos, está el Espíritu Santo con ellos. Puedes abrazarlos como si se amaran. Se aman. Y tú puedes ver a la Trinidad expresando el amor hacia cada uno de nosotros. Y cuando el Padre planeó para ti y para mí la redención, Él envió al Hijo a esta tierra para venir por ti. Así que el Hijo va a salir de esa unidad y va a ir a buscar a una oveja perdida para rescatarte. Es Jesús siendo enviado para venir por amor a tomar tu lugar y a pagar lo que te correspondía a ti pagar. Y tú dime si no ves ahí el expresado el amor del Padre y del Hijo para con ella. Eso es lo que Él hizo para ti. Esa Trinidad está a favor tuyo y está trabajando en favor tuyo, de tal manera que ahora, como nuestra hermana Silvia ya le pertenece a Cristo, ahora el Padre y el Espíritu Santo juntamente con el Hijo están respaldando ahora a la hermana Silvia. De tal manera que ellos 3 habitan ahora en ella. De tal manera que ella, si se puede poner al frente de ellos, volteada para allá. Cuando tú ves a la hermana Silvia, ella ya nunca más está sola. Así que eso es lo que tú y yo debemos vivir. Nunca más estamos solos, porque la Trinidad
habita en ella y respalda todo lo que ella hace. De tal manera que Blanquita, ¿puedes venir, por favor? Y párate aquí frente a ella viéndola. Así que cuando alguien más se acerca con un hijo de Dios a pedir que Dios se manifieste a su vida, cuando ella impone las manos sobre ella para ministrar su vida, sea cual sea su necesidad, sus manos están siendo respaldadas porque las manos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo están posicionadas sobre ella. Pongan sus manos sobre ella, de tal manera que el poder que fluye a través de nuestra hermana Silvia es el poder que viene de la Trinidad, fluyendo a través de ella para expresar el poder a aquella persona que se acerca, sea cual sea su necesidad. De tal manera que no debería haber aquí en este punto, intentando la iglesia el día de hoy es una carencia de poder, es porque de aquí para acá no hay la intimidad necesaria para que el poder fluya, porque la Trinidad ya está en ella y respalda cada palabra que su boca exprese de conformidad a la voluntad de Dios. Así que tú y yo estamos en esta posición, pero también dentro de nosotros y atrás nuestro está la Trinidad fluyendo en todo el poder. Así que de tal manera que cuando tú te acercas con cualquier persona que sea hija de Dios, el poder debe expresarse sí o sí. No debería haber carencia de poder en la iglesia. Lo que hay es una falta de revelación. Es no entender en este punto los principios y las llaves que abren el poder y desatan el poder del reino para que fluya en todo su esplendor. Y eso es lo que el Señor está haciendo en este tiempo. Está reconfigurando a la iglesia, está volviendo la iglesia a caminar en ese poder, porque nos toca ser la generación. Y la generación no habla de una edad, sino de todos los que pertenecemos a la iglesia. Nos toca ser esa generación que muestra el poder de Dios, pero que prepara el camino para la venida del Señor nuevamente por nosotros. Así que ¿cómo se va a expresar? Ya pueden pasar a su lugar. Así que ¿cómo se va a expresar el poder de Dios? ¿Cómo se va a preparar ese camino? Tú y yo tenemos esa gran responsabilidad. Y hoy pedí que los que estuviesen del equipo ministerial en esta mañana estuviesen aquí al frente. No por otra cosa, digo, personas que dijeron, podríamos incluir a Fer e Isa, a Edgar y a Ixel, que son personas que dijeron: yo quiero servir a la par y soportar el ministerio de los pastores en esta congregación, así que ellos también deberían estar ahí. Pero lo que quiero es que no descanses en que en esta casa hay un equipo ministerial y digas: ellos son los responsables de hacer que el reino se establezca en esta tierra. Porque es muy fácil descansar en que como hay personas que llevan a cabo la obra, pues entonces yo ya no tengo nada que hacer. Hay gente responsable en los diversos ministerios que llevan la carga. Pero yo te podría decir, los que están a cargo de ministerios son simplemente coordinadores de aquellos que quieren servir también. Y ahorita con la figura que tuviste aquí al frente, el poder está en ti. La autoridad ya te fue delegada. Así que tú puedes funcionar y expandir y extender el reino de Dios en esta tierra. Porque tú puedes encontrar en las escrituras que no hay una separación, ni nunca fue planeada una separación entre el cielo y la tierra. El plan original de Dios fue que el cielo y la tierra estuviesen permanentemente conectados. Y no el primer cielo, que es el que tú y yo vemos, sino el tercer cielo con esta tierra. Nuestro Dios, que fuese una conexión permanente, ese cielo con esta tierra.
Ese fue su deseo desde el principio. Y todo lo que Él hizo fue para que esa conexión estuviese permanente. ¿Y te imaginas? Si esa conexión está como debe estar, el nivel de poder que tú y yo tenemos para establecerlo en esta tierra. En el segundo cielo, entendemos, es donde se mueve el enemigo. Así que si el tercer cielo está por encima de ese, no hay nada que pueda levantarse en tu contra si hay una verdadera conexión del cielo con la tierra. Y eso es lo que el Señor quiere que tú y yo tengamos, una verdadera conexión del cielo con la tierra, de tal manera que tú y yo seamos esos embajadores en esta tierra que establecen el reino de Dios, que viven el reino de Dios, que ministran bajo la autoridad, pero con el poder que Dios nos ha delegado. Y eso lo que va a hacer es que va entonces a asociarse con el propósito de Dios. ¿Sabes cuál es ese propósito? Que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Ese es un propósito general que Dios tiene en su corazón. Que a través de la manifestación del poder y de la revelación de Jesucristo hacia cada persona que está a tu alrededor. Y para eso necesitas solamente asociarte con el Espíritu Santo. No necesitas que el equipo ministerial de esta iglesia vaya y haga el trabajo. Necesitas levantarte y tomar tu responsabilidad para establecer el reino de Dios en esta tierra. Así que, ¿cuántos van a servir? ¿Cuántos van a servir? Me gusta, ya hay más manos. Ya hay más manos y hay personas que levantaron las dos manos. Eso habla de un doble compromiso. Así que tú y yo tenemos esa gran responsabilidad. Así que tú y yo, a partir del día de hoy, tenemos que trabajar en la obra del Señor. Tenemos que expandir el reino, tenemos que establecer el reino de los cielos en esta tierra. Y algo que me encantó en este congreso es que es un congreso que está dirigido o que comparten e imparten lo que el Espíritu Santo está dando a través de dos siervos, principalmente, que es John y Carol Arnott, que son aquellos que vivieron el avivamiento en Toronto y que han ido por todo el mundo compartiendo las claves del avivamiento y cómo funciona y cómo debes asociarte con el Espíritu. Pero ellos ya no ministran solos. John Arnott debe andar sobre los 85 años y su esposa sobre los 80. Y no son personas que digan, bueno, la alabanza dura tanto tiempo, entonces a mí me toca predicar a las 12, yo llego a las 12. O hoy no me toca predicar, bueno, pues no llego. Ellos están desde que arranca la alabanza sentados y se iban, inclusive hasta después de que nosotros salíamos del evento. Personas que tienen arriba de los 80 años, con una fortaleza increíble, ministrando, compartiendo, y esa fortaleza viene del Espíritu. Muchas veces tú y yo estamos aquí sentados 2 horas y ya quisiéramos estar en otro lugar, ya quisiéramos estar en nuestras casas. Sí, es cansado estar 10 horas ahí sentado y sobre todo en sillas que no son tan cómodas como las que tú tienes aquí. Pero cuando hay un hambre y un deseo por Dios, eso te lleva a darlo todo y más allá. Y el Señor se va a derramar y se va a revelar a tal grado en tu vida que Él va a llevarte a que, sin importar tu edad, Él te use con todo su poder si hay una disposición en ti. Yo puedo verlos a ellos, personas saludables, personas con mucha fortaleza que están ahí, pero están preparando a la siguiente generación.
Y en este congreso hubo otras personas. Estuvo Andrew Macmillan de Colombia, estuvieron Arturo y Emali Higuera, que son de aquí en México, pero que andan viajando con ellos alrededor del mundo. Pero venían 4 jóvenes con ellos. Y si tú hubieras escuchado predicar a cada uno de estos jóvenes y ministrar, tú no notas tanta diferencia entre un ministro y otro, porque están llenos del Espíritu de nuestro Dios. Y estos jóvenes iban desde los, ¿qué te gusta? Desde los 20 hasta los 30 años de edad, 35 años de edad. Había una chica de Toluca, había una chica canadiense, una venezolana y un holandés, que andan viajando también ya, compartiendo el evangelio y ministrando en el poder de Dios. Cuando yo vi a esos jóvenes, yo le decía al Señor: yo quiero que nuestros jóvenes en esta congregación sean como esos chicos. Se paran ante una congregación a declarar la verdad y a caminar en la verdad. Porque todas las conferencias en las que estuvimos fueron teórico-prácticas, es decir, te decían un principio y en ese momento teníamos que ponerlo a funcionar. Porque el Señor quería activarnos a cada uno en eso. Así que estos jóvenes predicaban y mostraban el poder de Dios inmediatamente fluyendo. ¿Te imaginas si cada uno de nosotros pudiésemos hacer eso? Pero eso parte de una disposición en el corazón a servir a nuestro Dios y a caminar en lo que Él quiere que tú y yo hagamos. Es una asociación con Él. Yo digo sí y Él hace el resto. Yo digo sí y mi sí implica poner mi voluntad, pero implica buscar su dirección y caminar en ella. Así que eso requiere de una intimidad con Él. Eso requiere que tú y yo estemos asociados con Él. Así que es un gran reto el que el Señor quiere traer a esta casa. Que cada uno de los que estamos aquí presentes sirvamos a nuestro Dios. Y servir no solo se trata dentro de esta congregación, es porque luego yo es servir aquí dentro. Y bueno, entre comillas, porque luego no es tan simple también, pero servir dentro de estas 4 paredes es más sencillo que salir y exponerte a que lo que tú digas sea respaldado por Dios. Porque cuando tú hablas de sanidad, esperas que lo que tú estás diciendo sea respaldado por Dios y entonces las sanidades se den. Ayer hubo un ejercicio de activación profética. Compartieron e inmediatamente tenías que buscar en ese momento la dirección de Dios para que te diera una palabra para alguien en ese recinto. Y Dios se movió, activó, dio dones, de tal manera que en ese mismo, ¿qué va a suceder en esta iglesia? Porque no puede ser distinto. Si confiamos y creemos en el congreso, se mueve en esta casa. Tiene que ser exactamente lo mismo. Tienes que fluir a través del poder que ya te ha sido conferido. Porque el Espíritu de Dios vino a reposar sobre cada uno de nosotros. Cuando Jesús ruega al Padre que el Espíritu Santo venga a esta tierra, no solamente para acompañarnos o para andarnos cuidando, era para que el mismo poder que estuvo en Jesús estuviera ahora en ti y tú pudieras hacer las mismas obras que Jesús hizo en esta tierra. Y nos gusta mucho la palabra de nuestro Dios, por lo menos a mí. Me gusta mucho esa parte cuando Él dice: y mayores obras que las que yo hice ustedes harán, porque yo voy al Padre. Eso me encanta. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que a veces no cumplimos ni siquiera la primera parte de ese verso. Las mismas obras que Jesús, vosotros haréis. ¿Qué obras hizo Jesús? Sanó enfermos, resucitó muertos, caminó sobre el agua, hablaba al clima, al ambiente y le obedecía.
multiplicó los panes y los peces, echó fuera demonios. ¿Cuánto de eso hacemos tú y yo el día de hoy? Porque dijo Jesús: las mismas obras que yo hice ustedes harán. Así que no necesitamos ni siquiera ir a la siguiente parte del verso donde dice mayores obras, porque si no estamos caminando en lo primero, en lo que Jesús hizo, ¿cómo esperamos ir a más? Sin embargo, el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que estuvo sobre Jesús, está sobre ti y está sobre mí, de tal manera que esas obras tienen que llevarse a cabo. Y el respaldo de Dios está ahí. Si no, no hubiese mandado al Espíritu Santo. Así que tú y yo tenemos el respaldo. Y ya viste la figura hace rato. Yo quiero que esa figura te la lleves en tu mente, porque cada vez que tú vas a hacer algo en el nombre del Señor, la Trinidad está respaldándote. Y ellos son los que hacen. Solo te toca hacer ese canal de bendición. Y por eso es tan importante que los próximos domingos no faltes, porque va a haber cosas que tenemos que hacer para que los canales que somos tú y yo estemos perfectamente limpios, estemos alineados, y entonces el poder de Dios pueda fluir completamente a través de ti y a través de mí, para que el poder de Dios sea expresado a todos aquellos que lo necesitan. ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos quieren caminar en el poder de Dios? ¿Cuántos quieren caminar sobre el agua? ¿Quieres experimentar su poder, no? Él caminó sobre el agua, tú puedes hacerlo. No por un mero capricho, porque ahí sí te vas a parar en el agua y te vas a hundir. Si las cosas las quieres hacer por ser visto, vas a fracasar. Cuando las cosas las haces para que quien quieres que sea vista sea la Trinidad, las cosas van a funcionar. Todo se trata de un enfoque en el corazón y se trata de hacer las cosas a la manera de Dios. Y entonces sí podrás caminar sobre el agua, sí le podrás ordenar al viento que cese. Y yo te decía que apenas una persona me dijo: a ver si de verdad el poder de Dios se manifiesta a través tuyo, di en este momento que el viento se calme. Había mucho viento en ese momento. Y le dije: no lo voy a hacer porque no estoy escuchando al Padre que me diga que le hable al viento y se pare. Porque no se trata de un capricho. Ay, no, pues porque no quiero que caiga ceniza en este momento, le ordeno al popo que ya no la aviente. ¿Por qué? Porque no quiero barrer. No va a funcionar. Pero si Dios me dijera, yo escuchara la voz del Padre en este momento decirme: ordénale al popo que deje de tener actividad, yo lo haría, y lo que sucedería es que inmediatamente el popo cesaría su actividad. Habría el respaldo de Dios. Pero eso también lleva una responsabilidad en ti, y es el creerle. Si no hay fe en ti, la Trinidad podrá estar atrás tuyo, habitar en ti, y no pasaría absolutamente nada. Porque para dar los pasos necesitas creer. ¿Cuántos tienen dones de sanidades en esta congregación? Levanta tu mano. ¿Y cuántos tienen necesidades de sanidad en esta mañana? Que sean distintos a los que levantaron la mano. Si no, pues póngasela sobre usted y sane. Mira, hay algo curioso que sucede. Yo espero que de verdad en esta congregación no haya necesidades de sanidad en esta mañana. Pero lo que muchas veces pasa en nosotros es que yo no levanto mi mano diciendo que tengo una enfermedad, porque en el fondo no creo que alguien que levantó la mano diciendo que tiene un don me pueda sanar. Es algo curioso que pasa. Muchas veces somos seres humanos y nos pasa a todos. Yo esperaría que a mí me impusiera manos un ministro súper ungido.
Y si yo te dijera, no, pero en esta mañana va a imponer manos sobre ti Nadia, dirías, ay no, yo esperaba que el que me impusiera fuera el superministro de Dios. Y déjame decirte que el mismo espíritu que está sobre ¿quién va a impartir? Está sobre Nadia en esta mañana. ¿Quién va a impartir el poder? ¿Quién va a impartir lo que el espíritu quiere darte? El propio espíritu. Así que ¿qué importa quién te ponga las manos? Pero muchas veces nosotros fijamos nuestra mirada en el hombre, y eso limita el poder de Dios. Así que es el momento en el que en esta congregación el poder de Dios fluya en todo su esplendor, porque eso Él lo ha hablado, eso Él lo ha venido diciendo constantemente, eso Él ha venido hablando que va a suceder en esta casa, y yo lo creo, y yo creo que va a suceder. Y por eso es que si hay alguien que necesite una oración de sanidad y me piden que ore, yo voy y la hago, porque yo creo en el poder de Dios, y yo creo que el poder de Dios fluye y se establece en las personas cuando yo oro. Pero no es algo que yo deba hacer todo el tiempo. Y yo te comentaba que apenas un profeta, platicando con él, Dios trajo una palabra para mi vida y me dijo: tu ministerio va a estar plenamente lleno de milagros y sanidades. Dijo, pero no voy a permitir, en otras palabras, parafraseándote lo que me dijeron, no voy a permitir que todos los milagros y todas las sanidades las lleves a cabo tú, sino que la gente que estará a tu alrededor y que estará ahí en tu ministerio llevarán a cabo la obra. Así que aquellos que estén a tu lado y que deseen servir, yo los voy a utilizar para sanar y hacer milagros. Porque Dios no quiere que en una sola persona esté concentrado el poder, porque eso puede ser un gran riesgo para las personas que deseamos caminar experimentando y mostrando el poder de Dios. Y el riesgo es que te envanezcas y llegues a pensar que las cosas suceden por ti y no por la Trinidad que está detrás de ti respaldándote y que fluye a través tuyo. Así que por eso el Señor llama a un cuerpo a servir. Y ayer me dio mucho gusto ver en este evento sirviendo, pues yo le calculo más de 100 personas sirviendo ahí, de todas las edades. Y al final de la conferencia, como cerró el evento, fue imponiendo manos para ministrar la llenura del Espíritu Santo. Y lo que John dijo fue: a ver, pase el equipo ministerial que me acompaña, pero todos los siervos y servidores de esta casa van a imponer manos sobre las personas que han venido a este evento, y la llenura del Espíritu Santo va a recaer en cada persona. Así que el cuerpo es para ser utilizado. O tú de manera intencional te paras en la mañana y dices: bueno, hoy no quiero usar el pie izquierdo, hoy solo voy a usar el derecho, porque quisiste solo usar el derecho. ¿Eso haces intencionalmente con tu propio cuerpo? ¿Tú limitas a tu cuerpo para decir: hoy no quiero que funcione tal parte de mi cuerpo? Si aquellas partes que no quieren funcionar quieres que funcionen. Lo mismo es el anhelo del Padre, que quiere que el cuerpo de Cristo funcione al 100%. Él no quiere que una sola persona funcione. Él quiere que todos funcionen. Sí, que el Espíritu Santo imparte y da dones diferentes a cada persona. Sí, así funciona. Pero eso también tiene que ver por la interrelación que hay entre los diferentes dones y la necesidad de funcionar como un equipo y como un solo cuerpo. Así que tú y yo debemos caminar en ello.
debemos anhelar ser utilizados por Dios, porque por algo fuiste colocado en el cuerpo de Cristo. Si Él no hubiera querido que tú funcionaras, no te hubiera introducido al cuerpo de Cristo. Él no te hubiera dado esa facultad de ser llamado hijo de Dios, esa potestad de ser llamado hijo de Dios. No te la hubiera dado si no quisiera utilizarte. Sin embargo, si el deseo de Él, como te lo decía hace un momento, es que todos procedan al arrepentimiento, es porque todos vamos a ser utilizados por Él en la medida en que vengamos al conocimiento de Jesús. ¿Cuánto se ha multiplicado la maldad en el mundo? ¿Sí sabes? ¿Sí estás al tanto de cuánto se ha multiplicado la maldad? ¿Y la iglesia es suficiente para contrarrestar esa maldad? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Hay unos que dicen que no, otros que dicen que sí. ¿Tú crees que la iglesia es suficiente? La respuesta es sí. Porque no importa que sean 2 o 3, en el nombre del Señor Jesús son mayoría. Y si yo te dije que tú y yo estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo y que el cielo se une a la tierra cuando tú ministras, el poder que tú operas es superior al del enemigo en todos los sentidos. Así que con que 2 personas o 3 personas se asociaran para fluir en el poder de Dios, sería más que suficiente para contrarrestar la maldad que hay en esta tierra. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que no estamos dispuestos siempre a funcionar y a servir. En tu propio entorno, ¿cuánto has contrarrestado la maldad? ¿Mucho, poco, nada? ¿O has hasta contribuido? A veces hasta contribuimos. Hubo un ministro con el que me acerqué en la conferencia y estábamos platicando y se le salió decirme algo y dice: ay, perdón, cochina carne, muere. Y ministros que están encumbrados. Por eso te digo, a veces hasta contribuimos. Pero ¿qué tanto contrarrestamos? ¿Qué tanto estamos influyendo? ¿Qué tanto estamos mostrando la realidad del evangelio? ¿Qué tanto vivimos las palabras de Jesús? Porque la responsabilidad recae sobre ti, recae sobre cada uno de nosotros. ¿Qué quieres escuchar cuando llegues al cielo? Bien, buen siervo y fiel. Hoy, si hoy cada uno de nosotros estuviese parado a las puertas del cielo, ¿escucharías esas palabras el día de hoy? ¿Tendrías esa amplia entrada al cielo? Jesús parado allá a la puerta diciendo: bien, buen siervo y fiel, pasa, entra al gozo de tu Señor. ¿Cada uno escucharíamos esas palabras? ¿O escucharías: mal siervo y negligente? Digo porque está asociado a la vida que tú y yo debemos de tener para servir de tiempo completo al Señor. Simplemente en donde Dios te ha colocado, tú eres un reflejo de Jesucristo. Y si Jesús entraba a cualquier aldea y sanaba a todos los oprimidos por el diablo, a todos los oprimidos por el diablo, y echaba fuera a los demonios,
De tal manera que los demonios hasta le decían: no nos atormentes antes de tiempo. Porque Jesús se manifestaba y se presentaba en ese lugar con el poder del Espíritu. ¿Cuántos de nosotros en el lugar donde hemos sido plantados sanamos a todos los oprimidos por el diablo? Porque Dios es con nosotros. Liberamos a los endemoniados, sanamos los corazones quebrantados. ¿Cuántos hacemos eso? Y digamos que eso es lo mínimo que deberíamos hacer. Esas son las obras que Jesús hizo. Cuando empecemos a caminar en esas pequeñas obras, entonces Dios nos llevará a más. En lo poco eres fiel, Él te va a llevar al siguiente paso, a experimentar una vida más allá de la que Jesús vivió en esta tierra. Todo parte por decir: heme aquí, Señor, úsame a mí. Por eso te decía, ¿cuántos están dispuestos a servir en esa dimensión al Señor y caminar en ello y representar verdaderamente el reino de los cielos? Quiero que me acompañes a 1 Corintios capítulo 14, verso 20. Sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. No seáis niños en el modo de pensar, sino en la malicia. ¿Sabes? Cuando había niños alrededor de Jesús y querían acercarlos a Él, ¿qué es lo que produjo en Jesús cuando los discípulos no querían que los niños se acercaran? Se indignó. Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Cuántos niños hay en esta mañana? Aquí abajo, no en el ministerio infantil. ¿Cuántos niños hay? De ustedes es el reino de Dios. Si ustedes permanecen como niños, entrarán en el reino de Dios. ¿Y por qué como niños? Porque los niños creen y hacen lo que tú les mandas hacer. Los niños normales. Porque hay otros medio rebeldes que aunque los mandes no hacen lo que les dices. Pero normalmente un niño, en su configuración original, obedece y te cree lo que le digas. Te cree lo que le digas. Tú y yo, con el paso del tiempo, vamos dejando que estructuras se configuren en nuestra mente y dejamos que esas estructuras que están formándose en nuestra mente nos impidan creerle a Dios como niños. Un claro ejemplo es el que hace rato te decía. Si tú tienes una necesidad, levanta la mano, porque alguno de los otros que levantó la mano te va a sanar. ¿Por qué no corremos a recibir lo que Dios quiere darme de manera inmediata? Porque no creemos como niños. Si yo ahorita paso a Adrián acá y le digo: Adrián, vas a sanar a la primera persona enferma que se pare aquí, sea cual sea la enfermedad, tendrían que operar dos fes. La de Adrián para decir: vale, yo oro. Y fe de aquella otra persona que pasara a recibir la sanidad. Los dos tendrían que creer como niños. Adrián en creer que Dios lo va a usar, como la palabra de Dios dice, respaldando
cada palabra que salga de su boca, y la otra persona en decir, sí, yo voy a ser sana. Porque la palabra de Dios dice que los discípulos de Jesús imponen las manos sobre los enfermos y ellos sanan. Si tú y yo creemos como niños, heredaremos el reino de Dios y entraremos en ese reino. Y entrar en ese reino literalmente quiere decir que tú y yo vamos a penetrar esa realidad. Y lo que en el reino de los cielos hay, lo vas a poder experimentar en la tierra, con esta. Y el cielo fue diseñado, yo te decía, para estar en una conexión permanente en esta tierra, con esta tierra. Así que si en el reino de Dios no hay enfermedad, en la tierra no debería haber enfermedad. La hay por muchos factores. Pero aún si tú te enfermas, tú tienes la capacidad de sanar si tú penetras ese reino de los cielos, caminando y creyendo como un niño. ¿Cuántos niños hay aquí en esta mañana? Ya son más niños. Ya están despojándose de años y siendo como niños. La palabra de Dios dice ahí en 1 Corintios 15:45, lo que está escrito, dice: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Alma viviente. Pero el postrer Adán fue hecho espíritu vivificante. Cuando tú vas al Génesis, ahí en el capítulo 2 verso 7, vas a ver cómo es conformado el hombre. El hombre es creado del polvo de la tierra y soplan sobre él aliento de vida. Por eso dice la palabra que fue un alma viviente. Estaba soplando Dios vida, simplemente para que ese barro pudiese tener vida y caminar en esta tierra. Y el hombre tenía la configuración de poder tener una relación con Dios. Eso fue lo que fue Adán. Pero cuando Jesús viene, la figura de Jesús es muy superior. Ahora Él es un espíritu vivificante. Quiere decir que cuando Jesús viene a tu vida y viene a morar en ti, lo que tú estás recibiendo es ese espíritu vivificante. Es algo que te lleva a vivir en lo sobrenatural de Dios. Porque ese espíritu que viene con Jesús te lleva a caminar y a vivir la realidad que Él vivió. Dice la palabra, y si sigues leyendo en el verso 46, dice: lo espiritual no es primero sino lo animal, luego lo espiritual. Así que Jesús vino en carne, tú puedes ver esa realidad. Jesús vino en carne y cuando va al Jordán es empoderado a través del Espíritu Santo. Lo primero fue el cuerpo y después viene el Espíritu sobre él. Tú y yo estamos diseñados de la misma manera. Tú y yo venimos a Cristo, somos un cuerpo, y entonces el Espíritu de Dios viene y se manifiesta sobre ti y te lleva a penetrar esa realidad del reino. Pero todos aquellos que no creamos como niños, no tenemos la oportunidad de heredar y de vivir el reino de Dios. Ahí sigue hablando la palabra y en el verso 50 dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. O siendo espirituales. Siendo espirituales. Lo carnal no hereda el reino de Dios. Necesitamos una verdadera transformación. Cuando tú lees en la palabra que al final de los tiempos nuestros cuerpos van a ser glorificados, eso está hablando de una transformación. Pero si tú quieres vivir el reino como fue diseñado para disfrutarlo desde esta tierra, la transformación tiene que llevarse a cabo en esta tierra. Entonces tú y yo debemos de dejar de ser carnales para vivir siendo espirituales, siendo guiados por el Espíritu que ya mora en ti y que reposa sobre ti, para que tú y yo podamos heredar y vivir ese reino desde esta tierra.
Así que tú y yo estamos diseñados para heredar y caminar en el reino de Dios en esta tierra. En Juan 3, 5 y 6 Jesús le responde a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Si te quedas en la posición de carnal, no entras en el reino de Dios. Tienes que nacer de nuevo y tienes que nacer del Espíritu. Lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que, ¿cuántos han nacido de nuevo que están aquí en esta mañana? Y ahí sí yo creo que todos deberían levantar la mano. Si no, pues queremos llevarte y guiarte en una oración para que hoy nazcas de nuevo. Pero en realidad, tú y yo hemos nacido de nuevo. Cuando tú has aceptado a Jesús como tu Señor y como tu Salvador, en ese momento eres reengendrado, eres engendrado hijo de Dios, eres renacido. La simiente de Dios ha sido puesta en ti. Y entonces ahora tú eres espíritu. Y las cosas del espíritu se disciernen a nivel espiritual y se viven en el espíritu. Así que tú tienes esa configuración. Tú puedes vivir el reino de Dios estando en esta tierra. Y tú puedes tener la oportunidad de que esa Trinidad viva y mora en ti, pero no solo esté ahí, sino te respalde y fluya a través tuyo. Así que cualquier atadura, cualquier ligadura, cualquier prisión en la cual tú pudieras estar es abierta cuando tú te expones a la realidad del reino de Dios. Él, el Señor Jesús, vino para libertar, para darle libertad a los cautivos. Así que si Jesús vino a traer libertad a ti, ¿por qué seguimos viviendo en cautividad? Si tú y yo tenemos la oportunidad de que al creerle, tú y yo caminamos en total libertad. Y las prisiones no pueden permanecer cerradas. Las cadenas no te pueden atar. Las ligaduras no pueden estar presentes. Porque el Espíritu de Dios ha venido a renacerte. El Espíritu vivificante está en ti. Así que tú y yo deberíamos vivir una libertad. Tenemos las herramientas, tenemos la instrucción de Jesús, tenemos la oportunidad de ser libres. Y si tú le crees a Dios, cualquiera que sea la opresión que tú puedas tener, se tiene que ir en el nombre de Jesús. Porque ese nombre fue dado y fue puesto por encima de cualquier otro nombre. Y cuando tú lees la Biblia, tú puedes ver que la revelación de que Jesús fue ascendido hasta lo sumo y sentado a la diestra del Padre fue traída también a un hombre. ¿Recordarás a quién le fue mostrado eso? Si has leído la palabra, ¿sabes a quién pudo ver esa realidad? La pregunta. Tú y yo entendemos, por lo que dice la palabra, que Jesús fue evidentemente crucificado, fue muerto, fue sepultado, descendió a las partes más bajas de la tierra, fue resucitado y fue sentado a la diestra del Padre. Le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, y esa es una realidad. ¿Tú sabes a quién le fue revelada esa realidad en la palabra? ¿A Pablo? ¿Sabes quién? ¿A Juan? Tú puedes ver en la palabra
que un hombre lleno del Espíritu Santo tuvo esa revelación? Esteban. Porque Esteban, cuando estaba siendo apedreado, dice: vi al Señor sentado a la diestra del Padre. Así que si tú eres un hombre y una mujer llenos del Espíritu de Dios, vas a tener ese nivel de revelación. Y lo que Esteban vio es una realidad. Jesús está sentado a la diestra del Padre. Pero ahora, ¿por qué no cierras un momento tus ojos y visualizas esa imagen? Utiliza tu imaginación. Visualiza al Señor Jesús sentado a la diestra del Padre, vestido en majestad, dice su palabra. Él está sentado ahí a la diestra del Padre. Pero te voy a pedir que vayas mucho más allá. Ahora imagina no solo a Jesús sentado ahí, sino visualízate a ti mismo sentado a la diestra del Padre. Esa es tu realidad. Trata de visualizarte ahí sentado a la diestra del Padre. ¿Cómo se siente estar sentado ahí? Y ver desde ahí las cosas. Toman una perspectiva totalmente diferente. Cuando tú desde el cielo miras a esta tierra y puedes ver la problemática en la que tú estás inmerso, pero si tú estás sentado ahí y te visualizas sentado a la diestra del Padre con esa autoridad y tu dominio que Él tiene, todas las cosas están por debajo de tus pies. Así que no hay nada que pueda interponerse entre el Padre, entre el Hijo y el Espíritu Santo y tú, porque tú estás sentado en los mismos cielos. Esa es tu realidad, sentado ahí. Y la autoridad y el poder y el dominio que Jesús ostenta se lo ha dado a la iglesia. Así que ese poder, esa autoridad y ese dominio te pertenecen a ti. Te pertenecen a ti. Y si tú lo crees como niño, tú lo vas a experimentar y tú lo vas a vivir, porque esa es tu realidad. No porque yo lo diga, porque lo dice la palabra. Y si tú crees la palabra como la palabra de Dios, y tú crees como niño a la palabra de Dios, te vas a ver a ti mismo como lo que ya eres y no como lo que tú estás esperando ser algún día. Tú ya eres hoy un hijo de Dios que está sentado en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Así que yo te invito a que esta imagen que tú procesaste en tu mente el día de hoy, que tú creaste en tu mente el día de hoy, sea una imagen que permanezca todos los días. Porque si tú te levantas en la mañana diciendo: yo soy ese hijo de Dios que estoy sentado en los lugares celestiales, entonces la realidad en la cual tú estás va a ser impactada por esa verdad. Y tú y yo vamos a poder caminar de manera diferente. Tú y yo vamos a poder actuar de manera diferente, porque vamos a actuar a través de lo que Jesús ya dijo que tú y yo somos, con su respaldo, teniendo la Trinidad en ti, fluyendo a través tuyo. Así que ya puedes abrir tus ojos, si no te has quedado dormido.
Yo creo que cada uno de nosotros, algo que el Señor dijo hace un momento, traía una palabra donde hablaba acerca de la paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Así que esa imagen, yo creo que lo que tú acabas de visualizar, yo estoy seguro que en ti produjo paz. Porque entonces te sabes en una posición distinta a la que normalmente te ves. Estás sentado a través de Cristo en esos lugares celestiales y la perspectiva es muy diferente, la que se ve de arriba hacia abajo que la que se ve de abajo hacia arriba. Así que esa es tu realidad. Creyendo que tú salgas de este lugar creyéndole a Dios como un niño, creyendo que esa es tu realidad y que eso es lo que tú puedes caminar, que eso es aquello en lo que tú puedes andar. La información que recibimos, lo que aprendemos de la palabra es para caminar en ello. De nada nos sirve solamente llenarnos de conocimiento.